Bienvenidos a otro episodio explosivo, donde desentrañaremos uno de los misterios más inquietantes de la historia europea. Hoy vamos a explorar la civilización que fue sistemáticamente borrada de la historia por el Imperio Romano, una cultura tan avanzada y sofisticada que Roma no solo la conquistó, sino que robó sus secretos, y después intentó hacer que el mundo olvidara que alguna vez existió. Los etruscos no son solo otro pueblo antiguo perdido en el tiempo. Son la evidencia de que Roma construyó su grandeza sobre los cimientos de una civilización superior que fue deliberadamente eliminada de los registros históricos. Pero antes de sumergirnos en este fascinante misterio que reescribe la historia del poder en la antigua Europa, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre las civilizaciones perdidas más impactantes del mundo. Empezamos. El pueblo que Roma no quiere que conozcas. En las colinas de la Italia central, siglos antes de que Roma se convirtiera en un imperio, floreció una civilización tan avanzada y sofisticada que sus logros rivalizaban con los de Grecia y superaban a los de la Roma primitiva. Los etruscos, conocidos como los Racena en su propio idioma, dominaron la península itálica durante más de 700 años, desde el siglo 8 a.C. hasta su absorción final por Roma en el siglo I a.C. Esta extraordinaria civilización controlaba un territorio que se extendía desde el Valle del Po, en el norte, hasta Campania en el sur, abarcando la moderna Toscana, Umbría, Lazio y partes de Emilia-Romagna. Su influencia se extendía mucho más allá de sus fronteras terrestres, estableciendo colonias comerciales en Córcega, Cerdeña y el sur de Francia, y manteniendo redes comerciales que conectaban el Mediterráneo occidental con el mundo griego y el Oriente Próximo. Los etruscos no eran simples bárbaros que fueron civilizados por Roma, eran los maestros de Roma. Durante más de un siglo, reyes etruscos gobernaron la ciudad de Roma, transformándola de una aldea de pastores en una ciudad próspera. Los Tarquinios, la dinastía etrusca que gobernó Roma, introdujeron tecnologías urbanas avanzadas, sistemas de drenaje, arquitectura monumental y tradiciones políticas que se convertirían en la base del poder romano. Pero la historia que nos han contado está incompleta y deliberadamente distorsionada. Los historiadores romanos, escribiendo siglos después de la conquista etrusca, presentaron a los etruscos como un pueblo decadente y moralmente corrupto que merecía ser conquistado. Esta narrativa conveniente ocultaba una verdad más inquietante. Roma había absorbido y robado sistemáticamente las innovaciones etruscas, reclamándolas como propias. La evidencia arqueológica cuenta una historia diferente. Las tumbas etruscas, con sus frescos vibrantes y tesoros extraordinarios, revelan una civilización de riqueza, sofisticación artística y organización social que superaba a la Roma contemporánea. Sus ciudades, con sistemas de drenaje avanzados, arquitectura monumental y planificación urbana sofisticada, demuestran capacidades de ingeniería que Roma adoptaría y perfeccionaría. Orígenes misteriosos. ¿De dónde vinieron realmente? El origen de los etruscos ha sido uno de los misterios más debatidos de la arqueología mediterránea. Heródoto, el padre de la historia, afirmaba que los etruscos eran emigrantes de Lidia, en Asia Menor, que llegaron a Italia huyendo de una hambruna. Esta teoría de origen oriental explicaría muchas de las características únicas de la civilización etrusca, incluyendo sus tradiciones religiosas, técnicas artísticas y organización social. Sin embargo, Dionisio de Halicarnaso, escribiendo en el siglo I a.C., argumentaba que los etruscos eran autóctonos de Italia, un pueblo indígena que había desarrollado su civilización avanzada de forma independiente. Esta teoría autóctona ha ganado apoyo entre algunos arqueólogos modernos que señalan la continuidad cultural entre las culturas prehistóricas itálicas y la civilización etrusca. Los estudios genéticos modernos han complicado aún más el debate. Las investigaciones de ADN han revelado que las poblaciones etruscas tenían componentes genéticos tanto mediterráneos como de Asia Menor, sugiriendo posiblemente una migración antigua seguida de mezcla con poblaciones locales. Estos estudios también han confirmado que los etruscos
eran genéticamente distintos de otros pueblos itálicos contemporáneos. La evidencia lingüística añade otra capa de complejidad al misterio. El idioma etrusco, conocido a través de más de 13.000 inscripciones, no pertenece a la familia indoeuropea que incluye el latín, el griego y la mayoría de las lenguas europeas. Esta singularidad lingüística sugiere orígenes culturales distintos o un desarrollo aislado, prolongado. Las tradiciones religiosas etruscas también apuntan hacia conexiones orientales. Su complejo sistema de adivinación, basado en la interpretación de los vuelos de las aves y el examen de las entrañas de animales sacrificados, muestra paralelos con prácticas religiosas de Mesopotamia y Asia Menor. Estas similitudes podrían indicar orígenes comunes o intercambios culturales intensivos. La arqueología ha revelado que la civilización etrusca emergió relativamente rápidamente durante el siglo VIII a.C., con un nivel de sofisticación que sugiere influencias externas o una acumulación rápida de innovaciones. Esta revolución cultural coincide temporalmente con el periodo de expansión griega en el Mediterráneo, sugiriendo posibles conexiones con las redes comerciales griegas. Ciudades perdidas, maravillas de la ingeniería antigua. Las ciudades etruscas eran maravillas de la ingeniería y la planificación urbana que superaban a cualquier asentamiento contemporáneo en Italia. Estas no eran simples aldeas fortificadas, eran centros urbanos sofisticados con infraestructura avanzada, sistemas de drenaje complejos y arquitectura monumental que rivalizaba con las mejores ciudades griegas. Veii, una de las ciudades etruscas más poderosas, estaba ubicada a solo 16 kilómetros de Roma y la superaba en tamaño, riqueza y sofisticación durante siglos. La ciudad estaba construida sobre una meseta defendible, rodeada por profundos barrancos que proporcionaban defensa natural. Pero lo que hacía verdaderamente extraordinaria a Veii era su sistema de túneles subterráneos, conocidos como cuniculi, que drenaban el agua de los campos circundantes y proporcionaban agua fresca a la ciudad. Estos cuniculi representan una de las hazañas de ingeniería más impresionantes del mundo antiguo. Los túneles, algunos de los cuales se extienden por kilómetros, fueron excavados a través de roca volcánica sólida, utilizando únicamente herramientas de hierro. El sistema no solo drenaba pantanos y proporcionaba irrigación, también servía como red de comunicación secreta que conectaba diferentes partes del territorio etrusco. Tarquinia, otra ciudad etrusca importante, era famosa por sus murallas ciclópeas y sus necrópolis extraordinarias. Las murallas de la ciudad, construidas con bloques de piedra masivos sin mortero, se extendían por más de 8 kilómetros e incluían torres defensivas y puertas monumentales. La ingeniería de estas fortificaciones era tan avanzada que influyó en el desarrollo de la arquitectura militar romana. Cerveteri, conocida en la antigüedad como Caere, era el centro de la Confederación Etrusca y una de las ciudades más ricas del Mediterráneo. La ciudad controlaba las rutas comerciales entre el interior de Italia y el mar, acumulando riquezas que se reflejaban en la magnificencia de sus tumbas y la sofisticación de su arte. Los sistemas portuarios de Cerveteri incluían muelles artificiales, almacenes y astilleros que rivalizaban con los de las ciudades griegas más prósperas. Volterra, construida sobre una colina alta en el interior de Toscana, demostró la capacidad etrusca para crear ciudades prósperas, incluso en ubicaciones desafiantes. La ciudad desarrolló técnicas avanzadas de terraceado agrícola que maximizaban la productividad de las laderas empinadas, mientras que sus talleres de alabastro producían obras de arte que eran exportadas por todo el Mediterráneo. El arte que Roma robó, maestros de la belleza. El arte etrusco alcanzó niveles de sofisticación y expresividad que no se verían nuevamente en Italia hasta el Renacimiento. Los artistas etruscos no eran simples imitadores del arte griego, eran innovadores que desarrollaron estilos únicos y técnicas avanzadas que influyeron profundamente en el desarrollo del arte romano. La escultura etrusca se caracterizaba por un realismo psicológico y una expresividad emocional que contrastaba con el idealismo griego. Los retratos etruscos capturaban no solo la apariencia física de sus sujetos, sino también su personalidad y estado emocional. Esta tradición de retrato realista
se convertiría en una de las características más distintivas del arte romano, aunque los romanos raramente reconocían su deuda con los maestros etruscos. Los frescos de las tumbas etruscas representan algunas de las pinturas más extraordinarias del mundo antiguo. Estas obras no eran simples decoraciones, eran narrativas complejas que representaban escenas de la vida cotidiana, banquetes, deportes, música y danza, con un nivel de detalle y vitalidad que rivaliza con las mejores pinturas de cualquier época. Los colores, preservados durante más de 2500 años, mantienen una vivacidad que demuestra técnicas de pigmentación avanzadas. La técnica del fresco etrusco era extraordinariamente sofisticada. Los artistas aplicaban múltiples capas de yeso, cada una con una composición específica que aseguraba la durabilidad y la adherencia de los pigmentos. Los colores se preparaban utilizando minerales raros y técnicas de procesamiento que producían tonalidades que no se podían lograr con métodos más simples. La metalurgia etrusca produjo algunas de las obras más extraordinarias del arte antiguo. Los bronces etruscos, incluyendo espejos decorados, candelabros y estatuas, demuestran técnicas de fundición y grabado que superaban a cualquier producción contemporánea. La famosa quimera de Arezzo, descubierta en el siglo XVI, es considerada una de las obras maestras de la escultura en bronce de todos los tiempos. Los orfebres etruscos desarrollaron técnicas de granulación y filigrana que se perdieron después de la conquista romana y no se redescubrieron hasta el siglo XIX. Estas técnicas permitían la creación de joyas de una delicadeza y complejidad extraordinarias, con detalles tan finos que requieren magnificación para ser apreciados completamente. La cerámica etrusca, especialmente la cerámica buchero con su característico color negro brillante, representó una innovación técnica que influyó en la producción cerámica en todo el Mediterráneo. Esta cerámica no solo era funcional, era una forma de arte que combinaba utilidad con belleza estética. Mujeres poderosas. Una sociedad revolucionaria. Una de las características más revolucionarias de la sociedad etrusca era el estatus extraordinario de las mujeres, que gozaban de libertades y poder que no se verían nuevamente en Europa hasta la época moderna. Esta igualdad de género era tan radical para los estándares antiguos que los escritores griegos y romanos la consideraban escandalosa y la utilizaban como evidencia de la decadencia etrusca. Las mujeres etruscas podían poseer propiedades, dirigir negocios, participar en banquetes públicos junto a los hombres y mantener sus nombres de familia después del matrimonio. Esta independencia económica y social era impensable en la Grecia clásica, donde las mujeres estaban confinadas al hogar, o en la Roma republicana, donde estaban bajo la tutela perpetua de parientes masculinos. Los frescos de las tumbas etruscas muestran mujeres participando activamente en la vida social y religiosa. Las representaciones incluyen mujeres en banquetes, participando en competencias deportivas, dirigiendo ceremonias religiosas y ocupando posiciones de honor en eventos públicos. Estas imágenes no son idealizaciones, reflejan la realidad social de una civilización que valoraba la contribución femenina. Las inscripciones etruscas revelan que las mujeres podían ostentar títulos religiosos importantes y ejercer funciones sacerdotales que les daban influencia política significativa. Algunas inscripciones mencionan mujeres que financiaron la construcción de templos y obras públicas, demostrando que controlaban recursos económicos sustanciales. El sistema de nomenclatura etrusco también reflejaba el estatus elevado de las mujeres. A diferencia de otras culturas antiguas, los etruscos incluían regularmente el nombre materno en las inscripciones funerarias, reconociendo la importancia del linaje femenino. Esta práctica sugiere que la herencia y el estatus social podían transmitirse a través de la línea materna. Las tumbas de mujeres etruscas contienen ajuares funerarios que rivalizan con los de los hombres más poderosos, incluyendo joyas elaboradas, espejos de bronce decorados y objetos de lujo importados. Esta riqueza material refleja no solo el estatus social elevado, sino también el control económico real que ejercían las mujeres etruscas. Los
Escritores antiguos, particularmente Tito Livio, describían con desaprobación las libertades excesivas de las mujeres etruscas, contrastándolas con las virtudes de las matronas romanas. Esta crítica revela más sobre las limitaciones de la sociedad romana que sobre supuestas deficiencias etruscas. Religión y misterios, los secretos del más allá. La religión etrusca era un sistema complejo de creencias y prácticas que combinaba elementos indígenas con influencias orientales y griegas, creando una tradición espiritual única que influyó profundamente en el desarrollo de la religión romana. Los etruscos creían que los dioses comunicaban su voluntad a través de signos naturales que podían ser interpretados por sacerdotes especializados. El sistema de adivinación etrusco, conocido como disciplina etrusca, era extraordinariamente sofisticado. Los arúspices, sacerdotes especializados en la interpretación de las entrañas de animales sacrificados, podían leer el futuro examinando el hígado, el corazón y otros órganos. Esta práctica requería conocimientos anatómicos detallados y un sistema de interpretación complejo que se transmitía a través de generaciones de sacerdotes. Los etruscos también practicaban la auspicación, la interpretación de los vuelos de las aves y otros fenómenos naturales como manifestaciones de la voluntad divina. Esta práctica requería conocimientos ornitológicos avanzados y un sistema de clasificación que permitía interpretaciones precisas de diferentes tipos de comportamiento animal. La cosmología etrusca incluía una concepción compleja del más allá que influenció profundamente las creencias romanas sobre la muerte y el destino de las almas. Los etruscos creían que las almas de los muertos viajaban a un reino subterráneo donde continuaban existiendo en una forma modificada. Esta creencia se reflejaba en la elaboración de sus tumbas y la riqueza de los ajuares funerarios. Los templos etruscos seguían un plan arquitectónico distintivo que se convertiría en el modelo para los templos romanos. Estos edificios estaban elevados sobre podios altos, tenían una orientación específica determinada por consideraciones religiosas e incluían espacios para múltiples deidades. La arquitectura templaria etrusca combinaba funcionalidad ritual con impacto visual monumental. Los rituales etruscos incluían ceremonias de fundación de ciudades que determinaban la ubicación y orientación de los asentamientos urbanos. Estos rituales, conocidos como limitatio, establecían los límites sagrados de las ciudades y determinaban la ubicación de templos, calles y espacios públicos según principios religiosos específicos. La influencia de la religión etrusca en Roma fue tan profunda que muchas prácticas religiosas romanas eran esencialmente etruscas con nombres latinos. Los juegos gladiatorios, los triunfos militares y muchas ceremonias estatales romanas tenían orígenes etruscos que los historiadores romanos preferían no reconocer. Tecnología avanzada, innovaciones que Roma adoptó. Los etruscos desarrollaron tecnologías avanzadas en múltiples campos que fueron posteriormente adoptadas y perfeccionadas por Roma. Estas innovaciones no eran simples mejoras incrementales, eran avances revolucionarios que transformaron la capacidad de las sociedades mediterráneas para construir, comerciar y hacer la guerra. La ingeniería hidráulica etrusca era extraordinariamente avanzada. Los cuniculi, túneles de drenaje subterráneos, representaban una tecnología que permitía la transformación de pantanos en tierras agrícolas productivas y el suministro de agua fresca a ciudades ubicadas en colinas altas. Esta tecnología requería conocimientos avanzados de topografía, geología e ingeniería que no se verían nuevamente hasta la época romana. Los sistemas de alcantarillado etruscos eran superiores a cualquier cosa que existiera en el mundo mediterráneo. La cloaca máxima de Roma, uno de los sistemas de alcantarillado más famosos del mundo antiguo, fue originalmente construida por ingenieros etruscos durante el período de los reyes etruscos. Este sistema no solo drenaba los pantanos del foro romano, también proporcionaba un modelo para el desarrollo de sistemas sanitarios urbanos. La metalurgia etrusca alcanzó niveles de sofisticación que no se superarían hasta la revolución industrial.
Los etruscos desarrollaron técnicas de fundición que les permitían producir hierro de alta calidad, bronces complejos y aleaciones especializadas. Sus minas de hierro en la isla de Elba proporcionaron el metal que alimentó la expansión militar romana. Las técnicas de construcción etruscas incluían el uso del arco verdadero siglos antes de que se generalizara en la arquitectura romana. Los etruscos también desarrollaron técnicas de construcción con mortero que permitían la creación de estructuras más duraderas y versátiles que las construcciones de piedra seca utilizadas por otros pueblos mediterráneos. La ingeniería militar etrusca influyó profundamente en el desarrollo de las técnicas de asedio romanas. Los etruscos desarrollaron máquinas de asedio, técnicas de fortificación y estrategias militares que fueron adoptadas por los ejércitos romanos. La famosa disciplina militar romana tenía raíces profundas en las tradiciones militares etruscas. Los etruscos también fueron pioneros en técnicas de navegación y construcción naval, que les permitieron establecer redes comerciales extensas por todo el Mediterráneo. Sus barcos eran superiores en diseño y construcción a los de otros pueblos itálicos, permitiendo el comercio a larga distancia que generó la riqueza que financió su civilización avanzada. La Confederación Etrusca, un modelo de organización política. La organización política etrusca era un sistema federal sofisticado que combinaba autonomía local con cooperación regional, creando un modelo de gobierno que influyó en el desarrollo de las instituciones políticas romanas. La Confederación Etrusca no era un imperio centralizado, era una alianza de ciudades-estado independientes que cooperaban en asuntos de interés común. La Confederación estaba compuesta por 12 ciudades principales, conocidas como la Dodecápolis, cada una gobernada por un rey o magistrado elegido llamado Lucumón. Estas ciudades mantenían su independencia interna mientras participaban en decisiones colectivas sobre guerra, comercio y asuntos religiosos. Este sistema federal permitía flexibilidad y adaptación mientras mantenía la unidad cultural y política. Los lucumones no eran simples dictadores, eran líderes elegidos que gobernaban con el Consejo de Senados locales, compuestos por representantes de las familias principales. Este sistema combinaba elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos, de maneras que anticipaban el desarrollo de las instituciones políticas romanas. La Confederación Etrusca celebraba asambleas anuales en el santuario de Voltubna, donde los representantes de las 12 ciudades se reunían para discutir asuntos de interés común, elegir líderes confederales y coordinar políticas militares y comerciales. Estas asambleas eran eventos tanto políticos como religiosos que reforzaban la identidad cultural etrusca. El sistema legal etrusco incluía códigos de leyes escritas que regulaban el comercio, la propiedad, el matrimonio y los delitos. Estas leyes eran más avanzadas que las de otros pueblos itálicos contemporáneos e influyeron en el desarrollo del derecho romano. Los conceptos etruscos de propiedad privada, contratos comerciales y procedimientos judiciales se incorporaron al sistema legal romano. La diplomacia etrusca era extraordinariamente sofisticada, utilizando alianzas matrimoniales, tratados comerciales y acuerdos militares para mantener el equilibrio de poder en el Mediterráneo central. Los etruscos mantuvieron relaciones complejas con griegos, cartagineses y otros pueblos itálicos, demostrando habilidades diplomáticas que rivalizaban con las de las potencias mediterráneas más establecidas. El sistema tributario etrusco permitía que las ciudades confederadas mantuvieran sus recursos locales, mientras contribuían a proyectos comunes como la construcción de templos, la defensa militar y las obras públicas. Este sistema era más flexible y menos opresivo que los sistemas imperiales centralizados utilizados por otras potencias mediterráneas. Comercio y riqueza. Los mercaderes del Mediterráneo. Los etruscos fueron uno de los pueblos comerciantes más exitosos del Mediterráneo antiguo, estableciendo redes comerciales que se extendían desde España hasta el Mar Negro y desde el norte de África hasta las costas del Báltico. Esta actividad comercial no solo generó riqueza extraordinaria, también facilitó el intercambio cultural que enriqueció la civilización etrusca.
Las minas etruscas, especialmente las de hierro en Elba y las de cobre en Toscana, proporcionaron las materias primas que financiaron la expansión comercial. Los etruscos no solo extraían estos metales, también desarrollaron técnicas de procesamiento que les permitían producir productos manufacturados de alta calidad que eran valorados en todo el Mediterráneo. Los puertos etruscos, como Pirgi y Gravisca, eran centros comerciales sofisticados que incluían almacenes, astilleros, mercados y barrios residenciales para comerciantes extranjeros. Estos puertos no eran simples puntos de intercambio, eran ciudades cosmopolitas, donde se mezclaban culturas de todo el Mediterráneo. Los productos etruscos incluían no solo metales y productos manufacturados, sino también vino, aceite de oliva, cerámica, textiles y objetos de lujo. El vino etrusco era particularmente valorado y se exportaba en ánforas distintivas que se han encontrado en sitios arqueológicos desde Francia hasta Grecia. Los comerciantes etruscos establecieron colonias comerciales en Córcega, Cerdeña y el sur de Francia, extendiendo su influencia cultural y económica mucho más allá de sus fronteras terrestres. Estas colonias no eran simples puestos comerciales, eran asentamientos permanentes que difundían la cultura etrusca por el Mediterráneo occidental. El sistema bancario etrusco incluía técnicas de crédito, cambio de moneda y financiamiento de expediciones comerciales que anticipaban los desarrollos financieros de la época romana. Los banqueros etruscos financiaban no solo el comercio local, sino también expediciones a larga distancia que requerían inversiones sustanciales y gestión de riesgos sofisticada. Los mercados etruscos eran centros de intercambio cultural, además de económico. Los comerciantes extranjeros no solo compraban y vendían productos, también intercambiaban ideas, tecnologías y tradiciones culturales que enriquecían la civilización etrusca y la conectaban con el mundo mediterráneo más amplio. La conquista romana, absorción y eliminación. La conquista romana de Etruria no fue un evento único, fue un proceso gradual que se extendió durante más de 3 siglos, desde el siglo V hasta el siglo I a.C. Este proceso no fue simplemente militar, fue una campaña sistemática de absorción cultural, apropiación tecnológica y eliminación de la identidad etrusca. La primera fase de Mimevedesque, la conquista romana, comenzó con la expulsión de los reyes etruscos de Roma en el siglo VI a.C. Sin embargo, esta liberación romana fue seguida por siglos de guerra intermitente con las ciudades etruscas que resistieron la expansión romana con determinación y habilidad militar considerable. La caída de Veii en 396 a.C., después de un asedio de 10 años, marcó el comienzo del fin de la independencia etrusca. La conquista de esta ciudad poderosa no solo eliminó el rival más cercano de Roma, también proporcionó a los romanos acceso a las tecnologías y riquezas etruscas que acelerarían su propia expansión. La estrategia romana para la conquista de Etruria combinaba fuerza militar con asimilación cultural. Los romanos no simplemente destruían las ciudades etruscas, las incorporaban al sistema romano, adoptando sus tecnologías, absorbiendo sus élites y apropiándose de sus tradiciones culturales. La romanización de Etruria incluyó la imposición del latín como idioma oficial, la introducción de instituciones políticas romanas y la supresión gradual de las tradiciones religiosas etruscas. Este proceso no fue inmediato, se extendió durante generaciones y encontró resistencia significativa de las poblaciones etruscas. La resistencia etrusca a la conquista romana fue heroica, pero finalmente inútil. Ciudades como Tarquinia, Bulsi y Cerveteri lucharon desesperadamente por mantener su independencia, pero la superioridad militar romana y la división interna de la Confederación Etrusca hicieron inevitable la derrota. La fase final de la conquista romana coincidió con las guerras civiles del siglo I a.C. Los etruscos, que habían mantenido cierta autonomía bajo el dominio romano, fueron finalmente despojados de sus últimos privilegios y completamente integrados al sistema romano. Esta integración final marcó el fin de la identidad etrusca como fuerza política y cultural distintiva. El borrado sistemático, cómo Roma reescribió la historia. Después de la conquista, Roma emprendió una campaña sistemática
para minimizar y distorsionar la contribución etrusca a la civilización romana. Esta campaña no fue accidental, fue una política deliberada, diseñada para legitimar el dominio romano y ocultar la deuda cultural que Roma tenía con sus predecesores etruscos. Los historiadores romanos, escribiendo siglos después de la conquista, presentaron a los etruscos como un pueblo decadente y moralmente corrupto que había perdido su vigor original. Tito Livio, en particular, describía a los etruscos como afeminados, supersticiosos y adictos al lujo, contrastándolos con las virtudes militares y morales romanas. Esta caracterización negativa servía a múltiples propósitos políticos. Justificaba la conquista romana como una misión civilizadora, legitimaba la apropiación de las tecnologías y tradiciones etruscas y reforzaba la narrativa romana de superioridad cultural y destino imperial. La supresión del idioma etrusco fue particularmente sistemática. Aunque el etrusco continuó siendo hablado en áreas rurales durante siglos, fue gradualmente reemplazado por el latín en todos los contextos oficiales. Las inscripciones etruscas fueron destruidas o ignoradas, y la literatura etrusca desapareció casi completamente. Los templos etruscos fueron rededicados a dioses romanos. Las tradiciones religiosas etruscas fueron reinterpretadas como supersticiones primitivas, y los rituales etruscos fueron adoptados por Roma, pero despojados de su contexto cultural original. Esta apropiación religiosa fue particularmente efectiva para eliminar la identidad etrusca distintiva. La arquitectura etrusca fue sistemáticamente atribuida a ingenieros romanos. Los sistemas de drenaje, las técnicas de construcción y las innovaciones urbanas desarrolladas por los etruscos fueron reclamadas como logros romanos, oscureciendo la verdadera fuente de estas tecnologías. Incluso las contribuciones etruscas, que eran imposibles de negar, fueron minimizadas o reinterpretadas. Los reyes etruscos de Roma fueron presentados como tiranos extranjeros, cuya expulsión marcó el comienzo de la grandeza romana, ignorando el hecho de que habían transformado Roma de una aldea en una ciudad próspera. Redescubrimiento moderno. La verdad emerge. El redescubrimiento de la grandeza etrusca comenzó durante el Renacimiento, cuando los humanistas italianos comenzaron a estudiar las inscripciones y ruinas etruscas con nueva curiosidad. Sin embargo, fue solo en 1900, los siglos XVIII y XIX, que la arqueología científica comenzó a revelar la verdadera extensión y sofisticación de la civilización etrusca. Las excavaciones en las necrópolis etruscas, especialmente en Tarquinia y Cerveteri, revelaron tesoros artísticos que desafiaban las caracterizaciones romanas de decadencia etrusca. Los frescos de las tumbas, con su vitalidad y sofisticación técnica, demostraron que los etruscos habían sido maestros del arte que rivalizaban con los mejores artistas griegos. El descubrimiento de ciudades etruscas enterradas, como Marsaboto, reveló la sofisticación de la planificación urbana etrusca. Estas ciudades mostraban sistemas de calles organizados, sistemas de drenaje avanzados y arquitectura pública que anticipaba los desarrollos urbanos romanos. La descifración parcial del idioma etrusco, aunque aún incompleta, ha revelado aspectos de la cultura etrusca que habían sido completamente oscurecidos por las fuentes romanas. Las inscripciones etruscas muestran una sociedad compleja, con tradiciones legales, religiosas y culturales sofisticadas. Los estudios modernos de la tecnología etrusca han confirmado que muchas innovaciones atribuidas a Roma fueron originalmente desarrolladas por los etruscos. La ingeniería hidráulica, las técnicas de construcción, la metalurgia avanzada y las innovaciones militares etruscas precedieron a los desarrollos romanos correspondientes. La investigación arqueológica ha también revelado la extensión de las redes comerciales etruscas y su influencia en el desarrollo del Mediterráneo occidental. Los etruscos no eran un pueblo aislado, eran actores principales en los sistemas comerciales y culturales que conectaban Europa, África y Asia. Los estudios genéticos modernos han proporcionado nueva evidencia sobre los orígenes etruscos, confirmando que eran un pueblo distintivo con conexiones tanto con poblaciones mediterráneas
como con Asia Menor. Esta evidencia apoya la complejidad de los orígenes etruscos y desafía las simplificaciones de las fuentes antiguas. Legado oculto: cómo los etruscos viven en Roma. A pesar de los esfuerzos romanos por borrar la identidad etrusca, la influencia etrusca en la civilización romana fue tan profunda que es imposible entender Roma sin reconocer sus raíces etruscas. Muchas de las características que consideramos típicamente romanas eran originalmente etruscas. El sistema político romano, incluyendo conceptos como imperium, fasces y triunfo, tenía orígenes etruscos. Los símbolos del poder romano, desde las águilas legionarias hasta la toga púrpura, fueron adoptados de tradiciones etruscas. Incluso el nombre Roma puede tener orígenes etruscos. La religión romana era esencialmente etrusca, con nombres latinos. Los rituales de auspicación, los juegos gladiatorios, las ceremonias de fundación de ciudades y muchas otras prácticas religiosas romanas fueron adoptadas directamente de los etruscos. Los arúspices etruscos continuaron siendo consultados por los emperadores romanos durante siglos. La arquitectura romana, especialmente el uso del arco y la bóveda, se desarrolló a partir de técnicas etruscas. Los templos romanos seguían el modelo etrusco, y muchas de las innovaciones en construcción urbana atribuidas a Roma fueron originalmente desarrolladas por ingenieros etruscos. El arte romano, particularmente el retrato realista, se desarrolló directamente de tradiciones etruscas. Los escultores etruscos habían perfeccionado técnicas de retrato psicológico siglos antes de que se generalizaran en el arte romano. Esta tradición artística etrusca se convirtió en una de las características más distintivas del arte romano. Las instituciones sociales romanas, incluyendo conceptos de ciudadanía, propiedad privada y organización familiar, mostraban influencias etruscas significativas. Incluso el estatus relativamente elevado de las mujeres en la sociedad romana temprana puede haber sido influenciado por tradiciones etruscas. La tecnología romana, desde sistemas de alcantarillado hasta técnicas metalúrgicas, se construyó sobre fundamentos etruscos. Los ingenieros romanos perfeccionaron y expandieron tecnologías que habían sido originalmente desarrolladas por sus predecesores etruscos. Lecciones para el presente. El poder de la narrativa histórica. La historia de los etruscos ofrece lecciones profundas sobre cómo las narrativas históricas son construidas y manipuladas por los poderes dominantes. La sistemática distorsión de la historia etrusca por parte de Roma demuestra cómo los conquistadores pueden no solo dominar territorios, sino también controlar la memoria histórica. La capacidad romana para apropiarse de las innovaciones etruscas mientras negaba su origen ilustra cómo las civilizaciones dominantes pueden reclamar los logros de sus predecesores. Esta apropiación cultural no es solo un fenómeno antiguo, continúa ocurriendo en el mundo moderno cuando las potencias dominantes minimizan las contribuciones de culturas que han absorbido o conquistado. La resistencia etrusca a la asimilación romana, aunque finalmente infructuosa, demuestra la importancia de mantener la identidad cultural frente a presiones homogeneizadoras. Los etruscos lucharon no solo por su independencia política, sino también por su derecho a mantener sus tradiciones culturales distintivas. El redescubrimiento moderno de la grandeza etrusca ilustra cómo la investigación arqueológica y histórica puede desafiar narrativas establecidas y revelar verdades que habían sido deliberadamente oscurecidas. La ciencia moderna ha restaurado a los etruscos su lugar legítimo como una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. La historia etrusca también demuestra que las civilizaciones perdidas no siempre desaparecen completamente. A menudo continúan existiendo en formas transformadas dentro de las culturas que las absorbieron. La influencia etrusca en Roma fue tan profunda que la civilización romana puede ser vista como una continuación y expansión de tradiciones etruscas. La sofisticación de la sociedad etrusca, especialmente su tratamiento igualitario de las mujeres, desafía las asunciones sobre las capacidades sociales de las civilizaciones antiguas. Los etruscos demostraron que es posible crear sociedades prósperas y avanzadas que valoren la igualdad de género y la diversidad cultural. El misterio continúa. Preguntas sin respuesta.
A pesar de décadas de investigación arqueológica, muchos aspectos de la civilización etrusca permanecen misteriosos. El idioma etrusco, aunque parcialmente descifrado, continúa planteando desafíos que limitan nuestra comprensión de la literatura, la filosofía y las creencias etruscas. Los orígenes exactos de los etruscos siguen siendo debatidos. Aunque la evidencia genética ha proporcionado nuevas perspectivas, la cuestión de si los etruscos eran migrantes de Asia Menor, pueblos indígenas de Italia o una mezcla compleja de ambos, continúa siendo objeto de investigación y debate. La organización exacta de la Confederación Etrusca y los mecanismos de toma de decisiones colectivas no están completamente claros. Aunque sabemos que existía un sistema federal, los detalles de cómo funcionaba este sistema y cómo se resolvían los conflictos entre ciudades miembros siguen siendo inciertos. La extensión completa de las redes comerciales etruscas y su influencia en el desarrollo de otras civilizaciones mediterráneas continúa siendo investigada. Nuevos descubrimientos arqueológicos regularmente revelan conexiones previamente desconocidas entre los etruscos y otras culturas antiguas. El destino final de la población etrusca después de la conquista romana no está completamente documentado. Aunque sabemos que fueron gradualmente asimilados a la sociedad romana, los procesos específicos de esta asimilación y la persistencia de tradiciones etruscas en comunidades locales siguen siendo objeto de estudio. La influencia etrusca en el desarrollo de otras civilizaciones itálicas, incluyendo los samnitas, los umbrios y otros pueblos de la península, no ha sido completamente explorada. Esta influencia puede haber sido más extensa de lo que se ha reconocido tradicionalmente. Y ahí lo tienes. Los etruscos no son solo otro pueblo antiguo perdido en la historia. Son la evidencia irrefutable de que Roma construyó su grandeza sobre los cimientos de una civilización superior que fue deliberadamente borrada de los registros históricos. Una cultura que desarrolló tecnologías revolucionarias, creó arte que rivaliza con las mejores obras de cualquier época y estableció tradiciones sociales que eran siglos adelantadas a su tiempo. Pero esto es solo el comienzo de los secretos que las civilizaciones borradas de la historia nos han dejado. Si este video te ha fascinado tanto como a nosotros, necesitas hacer 4 cosas. Ahora mismo. Primero, dale like a este video si quieres que sigamos desentrañando los misterios de las civilizaciones que fueron sistemáticamente eliminadas de la historia oficial. Cada like nos dice que este contenido te apasiona y nos motiva a investigar aún más profundamente en los secretos que los poderes dominantes no quieren que conozcas. Segundo, suscríbete y activa esa campanita de notificaciones, porque la próxima semana vamos a explorar otro descubrimiento que va a volarte la mente. La civilización minoica que desapareció en una noche. El misterio de la erupción de Santorini. Te prometo que lo que descubriremos sobre esta civilización mediterránea va a cambiar completamente tu perspectiva sobre las catástrofes naturales y el colapso civilizacional. Tercero, comenta ahora mismo cuál crees que es el aspecto más impactante de la civilización etrusca. Su arte extraordinario que superaba al griego, su sociedad igualitaria que daba poder a las mujeres, o la forma sistemática en que Roma borró su historia. Quiero leer tu opinión y debatir contigo sobre las lecciones que esta civilización eliminada nos ofrece sobre el poder de controlar la narrativa histórica. Cuarto, comparte este video con esa persona que siempre está hablando de la grandeza de Roma o que cree que conoce todo sobre la historia antigua. Es hora de que descubran que mucho de lo que admiramos en Roma fue originalmente creado por una civilización que los romanos trataron de hacer desaparecer. Y si quieres profundizar aún más en el mundo de las civilizaciones borradas, visita nuestro sitio web donde encontrarás contenido exclusivo, reconstrucciones 3D de ciudades etruscas, análisis detallados de sus frescos extraordinarios y una guía completa sobre cómo identificar las influencias etruscas ocultas en la cultura romana. Recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero la arqueología moderna está revelando las verdades que fueron deliberadamente ocultadas. Los etruscos nos han demostrado que las civilizaciones perdidas a menudo no desaparecieron, fueron absorbidas
y sus contribuciones fueron reclamadas por sus conquistadores. Hay muchas más civilizaciones borradas, esperando ser redescubiertas y restauradas a su lugar legítimo en la historia. Únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia oculta y descubre verdades que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre cómo se construye y se manipula la narrativa histórica. Nos vemos en el próximo video y que tengas una semana llena de descubrimientos que desafíen todo lo que creías saber sobre quién realmente creó las bases de nuestra civilización occidental.